Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 6. Los versículos son del 19 al 21. El día de hoy el tema es tesoros en el cielo. Es el tema para el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Voy a repetir el último versículo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando vamos o cuando nos toca que nos invitan a salir en día de campo? Que nos dicen, ¿sabes qué? Vámonos a acampar. Vámonos a un lugar a acampar durante el fin de semana. Tú llegas, hermano, a un lugar donde no hay baños. Tú llegas a un lugar donde no hay agua. Tú llegas a un lugar donde no hay una cama confortable. Un lugar, mis hermanos, donde no hay clima artificial. Sin embargo, hermanos, cuando llega uno a ese lugar, llega uno bien contento, llega uno gozoso, llega uno dispuesto y listo para disfrutar el momento. El hecho de que lleguemos de esta manera, hermanos, es por una razón. Porque todos los que vamos a acampar, todos los que vamos a un lugar donde sabemos que no habrá las comodidades ni las comodidades, vamos a llamarlo, que tenemos en casa, sabemos que es algo temporal. De hecho, a acampar, las personas normalmente no llevan todas sus cosas, no llevan todas sus propiedades, no llevan todo lo que tienen, solo, hermanos, llevan lo esencial. El cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, debe comprender y saber que solamente somos peregrinos en esta tierra. Sin embargo, no sucede así. No sucede así. Hay una objeción, hermanos, por las cosas materiales. Por todos lados se habla de dinero. Muchos cristianos, hermanos, desgraciadamente, muchos cristianos en su corazón todavía hay mucho lugar ocupado por las cosas materiales. Un cristiano, hermanos, debe de saber y debe de tener mucho cuidado con el efecto que las cosas materiales ocupan y tienen en su corazón. Vamos a la palabra, hermanos, y vamos a desarrollar este tema. Y vuelvo a repetir el último texto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 15, hermanos. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 15. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, aquí el pasaje, y si vamos al contexto bíblico, nos está enseñando y nos muestra a Jesús enseñando a una multitud. Dicen comentaristas, hermanos, que probablemente está hablando ante unas 15,000 o tal vez 18,000 personas. Dentro de esas personas, obviamente, hay algunos creyentes, hay algunos curiosos, hay otros criticando, pero hay algunos, hermanos, que están nada más buscando ver qué aprovechan de Jesús. En el contexto bíblico, hermanos, Cristo estaba diciendo también a las personas que se cuiden de la hipocresía. Una vez más, Cristo estaba atacando a los fariseos y religiosos del tiempo de Cristo. Pero en medio de esa enseñanza, hermanos, en medio de todo lo que el Señor les está
enseñando algo espiritual. Cristo ya les venía enseñando de a quién debes de temer, de quién debes de tener cuidado, que no temáis a los que matan el cuerpo, sino que temer al que después de haber, dice el versículo 5 del 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. El Señor está enseñando, hermanos, cosas espirituales. El Señor está diciendo, más adelante dice que el que lo confesare delante de los hombres, Él también lo confesará. Es decir, el Señor está en una enseñanza, hermanos, espiritual. Pero en medio de esa enseñanza se levanta un hombre. Dice el versículo 12, le dijo uno de la multitud. En medio de esa enseñanza se levanta un hombre. ¿Por qué se levanta ese hombre? Se acostumbraba, hermanos, que los rabinos actuaran como jueces en los problemas que el pueblo tenía. Pero aquí lo importante, hermanos, es que insisto en esto. Jesús está hablando de cosas espirituales y este hombre, hermanos, saca un tema completamente material. Un tema completamente material. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ese es el efecto, hermanos, que el dinero ocasiona en el corazón del ser humano. Lo material, mis amados hermanos, siempre, lo material, siempre va a distraernos de las cosas espirituales. Este hombre no está poniendo atención a Jesús. Seguramente, hermanos, ni siquiera puso atención a la enseñanza. Él quería que el rabino le resolviera un problema. Hermanos, teniendo la oportunidad de aprender del mejor, teniendo la oportunidad de recibir la enseñanza del mejor que pudo haber en esta tierra, el hombre solo está mostrando que lo material lo tiene seducido, que lo material lo tiene envuelto. Este hombre, hermanos, al igual que muchas personas el día de hoy, al igual puedo decir y me atrevo a decir que muchos cristianos el día de hoy solo pensaba en lo material. Este hombre creía, hermanos, que en lo material encontraría la plenitud que su corazón necesitaba. Cristo va a aprovechar el momento, hermanos. Cristo va a aprovechar este momento, pero ahora no solo contesta al individuo. No solo contesta al que le hizo la pregunta, sino que lo hace a todos. Y el Señor dice, su vida no consiste en los bienes. Su vida no consiste en los bienes. Cristo dice algo muy importante. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero decirte exactamente lo mismo. Y les dijo, mirad. Otras versiones mencionan una palabra diferente. Estad atentos. Esta palabra, hermanos, por eso le digo, yo hoy le digo a usted lo mismo, póngame atención, esté muy atento. Esta palabra literalmente, hermanos, es un imperativo. Es decir, es una orden. Y Cristo está diciendo, observen bien, observa con agudeza. Hay que estar al pendiente. Póngame mucha atención, dice Cristo. Hermanos, algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de estar bien pendientes de que lo material y su avaricia no nos afecten. Porque lo material y la avaricia, hermanos, pueden producir en un cristiano un desvío. El Señor dice también, mirad y guardaos de toda avaricia. La palabra guardaos, hermanos, era una palabra que se utilizaba en un término militar. Esta palabra se usaba la usaban los militares para decir que tenemos que estar listos, guardaos, que tenemos que estar listos, pero ¿para qué? Para defendernos. Cuando se usaba guardaos era estar listo, pero para defenderse. Esto, mis amados, aplica para ti y para mí, porque la avaricia es el deseo de tener más y más, pensando que teniendo tú más y más, eso te va a llenar, pensando que eso te tendrá satisfecho, pensando, hermanos, que apagará tu sed de ambición y plenitud. Jesús quiere mostrar en este pasaje que el avaricioso, hermanos, piensa
y cree que lo material lo va a llenar. Eso, hermanos, es un error. Pero el Señor Jesús sabe que todos podemos ser atrapados fácilmente, hermano. Es por eso que Él lanza esa palabra y por eso Él dice, guardaos. Por eso Cristo pide defendernos, por eso Cristo pide que estemos atentos, por eso el Señor está pidiendo que nos guardemos, hermanos, de la intención de querer llenar el corazón con estas cosas materiales. La vida, dice el Señor, dice, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no está en la abundancia. Mira, mi hermano, si tú y yo comprendiéramos esto, créeme, tú y yo tendríamos muchos menos problemas. Muchos menos problemas. Hermanitos, se nos va la vida buscando las cosas materiales. Se nos va la vida muchas veces queriendo lograrlo. Ahora bien, la palabra vida, hermanos, en el original griego nosotros decimos vida para lo mismo, pero allá eran dos diferentes palabras. Vida, hermanos, una era bios, que significa vida corporal, vida física, de ahí viene la palabra biológica o biología. Y otra palabra, hermanos, era la palabra griega zoe, que significa vida buena, plena y satisfecha. Y Cristo, hermanos, cuando dice aquí vida, utiliza la palabra zoe. Es decir, en esas cosas, en las cosas materiales, nunca va usted a encontrar la plenitud. La satisfacción, hermano, nunca la encontrará ahí. Hay quienes piensan que la diversión que tienen los bienes, hermanos, es el gozo que todos necesitamos. Muchas veces tú y yo, aún como cristianos, confundimos la diversión con el gozo. Eso es un error, hermanos. Eso es un error y va a traer un problema para el cristiano. Porque en muchas ocasiones el cristiano ve en otros que no son hijos de Dios, que les va bien, que se la pasan divirtiéndose, que se la pasan según ellos muy alegres, y el cristiano lo confunde con gozo. Al ver al otro, al ver al que le va bien con cosas materiales, al ver al inconverso que le va bien, el cristiano, hermanos, de repente comienza a envidiarlo, porque él no lo tiene, porque él no tiene lo que tiene el inconverso. Ahora bien, ¿esto es nuevo? No, mis hermanos, no. La Biblia nos presenta un caso muy importante. Vamos a Salmos 73, del 1 al 9. Salmos 73, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Es Asaf, hermanos. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Escucha bien. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto es bien importante, hermanos, porque es un hijo de Dios el que está hablando eso. Y él dice que por poco se resbala, por creer que en los bienes materiales está la felicidad. Asaf estaba viendo cómo los impíos estaban siendo, entre comillas, lo pongo, bendecidos. Dice que los ojos se les saltaban de la gordura. Le daban rienda suelta, hermanos. Pero aquí el problema no es para los impíos. El problema es para el cristiano, el problema era para Asaf. ¿Por qué? Porque Asaf, hermanos, comienza a cambiar lo espiritual por lo material.
Asaf vio que los impíos no tenían que trabajar y aún así comían bien. Asaf vio que la soberbia cubría a los impíos, que se burlaban y hablaban con maldad y no pasaba nada. Eso es, hermanos, la sutileza de las cosas materiales. Él pensaba que ellos tenían lo que solo Dios puede proveer. Escúcheme bien. Él pensaba que ellos tenían lo que solo Dios puede proveer. La plenitud que él buscaba en lo material, nunca, hermanos, lo vamos a encontrar. El dinero puede comprar poder. El dinero, hermanos, puede comprar comodidad. El dinero puede comprar diversión. Pero nunca el dinero podrá proveer, hermanos, satisfacción. Nunca podrá proveer la satisfacción, la plenitud, hermanos, del perdón y el gozo que solo Dios Padre puede proveer. Nunca podrá hacerlo, hermanos. El día de hoy nosotros vivimos en un mundo 100% material. En un mundo, hermanos, donde nuestros sentidos constantemente necesitan estimularse, pero muchas veces los cristianos nos confundimos y somos seducidos. Quiero aclarar, hermanos, que el tener dinero no es malo. No es malo. Tú y yo podemos ver en la Biblia hombres de Dios a quienes Dios bendijo. Hombres como Abraham, como José, como Job, Zaqueo, José de Arimatea. Son hombres, hermanos, que tuvieron dinero. El problema no es el dinero. El problema no es el dinero. Platicaba esta mañana con mi esposa y veíamos el ejemplo de José de Arimatea. José de Arimatea, hermanos, le dio su terreno a Cristo. Un terreno que el Señor usó 3 días. Pero no le pudo a José de Arimatea. Porque después de haber sido usado por el Señor, ese terreno ya no lo iba a poder usar ni él ni nadie de su familia. Sin embargo, él lo entregó. Es decir, en su corazón no había la preocupación por las cosas materiales. Entonces el problema no es el dinero. El problema, hermanos, es querer más dinero para llenar tu vacío, para tener plenitud. Eso es lo que está mal. Pero Dios da la riqueza. El asunto, mis amados, es en qué la usamos. ¿En qué la usamos? Ese es el problema real del hombre, hermanos. El hombre busca tener tanto dinero y cosas en la tierra que desvía y descuida su vida espiritual y las riquezas eternas que tú y yo sí debemos tener. Mucha gente, todos lo habremos escuchado, todos hemos escuchado estas palabras. Mucha gente dice así: la vida es una y hay que disfrutarla. Mucha gente dice, este dicho muy mexicano: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Se creen muy inteligentes, se creen muy originales. La verdad es otra, hermanos. La verdad es que la Biblia lo señala. Lucas ahí mismo, Lucas 12:19. Lucas 12:19. Fíjate lo que dice la palabra. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Cosas completamente materiales, hermanos. El hombre siempre quiere descansar, comer, beber y regocijarse. ¿Estarás de acuerdo con eso? Para la gente, hermanos, lo más preciado de su existencia está en este mundo. Ese es un problema grave. A este hombre que acabamos de leer, hermanos, la avaricia lo llenó. La avaricia lo sedujo. La avaricia lo atrajo. Eso desvió, hermanos, a esta persona de las cosas eternas, concentrándolo solo en las cosas materiales. Fue tanto su dinero y fueron tantas sus posesiones que a este hombre se le olvidó lo más importante. A este hombre se le olvidó que Dios da todo. A esta persona se le olvidó que nada le pertenecía.
Porque aquí inclusive menciona el alma como de él. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Hermanos, al alma lo que menos le importa son las cosas materiales. Pero este hombre hablaba como si así fuera. Hoy, hermanos, aplica lo mismo para muchos de nosotros. Hay muchos cristianos que se enriquecen, les va bien y piensan que es su logro. Piensan que es algo que ellos consiguieron. Pasa inclusive, insisto, pasa con los cristianos. Es ahí donde empieza su desvío, hermanos, porque la riqueza y los bienes materiales tienden a enorgullecer a las personas. Esas personas, hermanos, puede pasar que aunque estés enfocado en Dios, te desvíes por las cosas materiales. Por ello el Señor nos advierte que debemos estar atentos. En este ejemplo, hermanos, que leímos, no vemos ninguna señal de gratitud por parte de este hombre. Nunca expresa gratitud a Dios. Ahora él dice que todos son sus bienes, que todas son sus cosas, que son sus graneros. Él piensa, hermanos, que es él quien lo ha producido. Él ha perdido su enfoque real. Fíjate bien, ¿por qué te digo que él ha perdido su enfoque real? Porque dice de la siguiente manera. Cristo le está refiriendo una parábola, es una enseñanza. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todos mis frutos y mis bienes, es decir, muy probablemente, es un ejemplo, hermanos, y es una parábola, pero muy probablemente el hombre de esta parábola era un agricultor. Era un agricultor. Enseña el pastor Miguel Núñez que no hay nadie más dependiente o que debiese ser más dependiente de Dios que un agricultor. ¿Por qué digo esto? Porque un agricultor, hermanos, depende de la lluvia. Un agricultor depende del frío, depende tal vez de que no haya o de que haya aire, depende de que haya o no haya lluvia. Si hay lluvia de más, ahogan el fruto. Si hay lluvia de menos, se seca el fruto. Es decir, el agricultor es quien más debería reconocer su dependencia de Dios. Y a este hombre no le pasó. Pero hoy, mis amados hermanos, pasa lo mismo. A muchos cristianos se les olvida lo que dice la Biblia. Vamos a Job, capítulo 1, versículo 21. Job 1, 21. Job era un hombre rico, si recuerdas. Tenía mucho dinero, muchas posesiones, muchos animales. Y aún así él decía lo siguiente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios da, mis amados hermanos, y Dios quita. Es Dios quien da todo, hermanos. Es Dios quien nos da las cosas materiales. Lo malo es que muchos no muestran, hermanos, ni señales de gratitud, ni señales de devoción hacia el Dios que nos da todo, hermanos. Para un cristiano, para un hijo de Dios, no existe, borre de su palabra, hermanos, de su diccionario, la palabra autorrealización. No es así. Autorrealización. Un cristiano, hermanos, reconoce que es Dios quien da todo. Dios nos da, hermanos, pero nos da para que seamos agradecidos. Ahora bien, así como Dios da, Dios también quita. Así como Dios nos da, hermanos, también Dios puede no darnos. El que tiene poco no debe tampoco irritarse, hermanos.
El que tiene poco tampoco debe quejarse con el Señor. Solo Dios sabe el por qué quita, mis hermanos. Solo Dios sabe el por qué no nos da, porque debo aclararte y que te quede bien marcado que tan avaricioso puede ser un pobre como un rico. La avaricia no es exclusiva de los ricos. Hay pobres avariciosos. Entonces, hermanos, solo Dios sabe por qué no nos da. El dinero siempre mantendrá, hermanos, tentado al que tiene y al que no tiene. El dinero es una prueba, mis amados, de lo que hay en nuestro corazón. Nuestra hermana Cindy menciona mucho un texto que cuando estaba preparando esta predicación vino a mi mente. Ella lo menciona mucho y vamos a leerlo. Proverbios 30 del 7 al 9. Proverbios 30 del 7 al 9. Dice así la escritura, hermanos. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice lo siguiente. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Estos textos son bien importantes, mis amados, porque el dinero, puede desviar nuestro corazón. Usted y yo debemos saber que el dinero o las riquezas no son solo para nosotros, mis amados hermanos. Debemos compartirlos, debemos ser generosos, debemos ayudar a otros, pero el rico, mis amados, difícilmente piensa eso. De hecho, el pastor Charlie de G316 dice que es más que difícil, es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos, porque aunque reparta, siempre buscará tener más. Aunque reparta, siempre buscará que no se le acabe lo que tiene. El rico, hermanos, solo piensa dónde guardar todo lo que tiene. El rico difícilmente piensa repartir lo que tiene. Ese es el problema de los ricos, hermanos. Pero por otro lado, el pobre, el que no tiene de más, reniega con el Señor porque no tiene. Reniega con el Señor, hermanos. Y el pobre, algunos caen en el pecado de robar y tienen como excusa que Dios no les da. De ahí la importancia que nosotros como cristianos conozcamos la palabra y aprendamos, por ejemplo, este versículo que nos dice, no me des de más, dame lo necesario, manténme con el pan necesario. Le dijo, hermanos, Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 6:8, si tienes vestido y alimento, sé conforme con eso. Así de sencillo. Así de fácil. Si tienes vestido y alimento, sé conforme con eso. Dice el pastor, hermanos, Fleming Tejeda, de Casa de Oración, que el problema de hoy es que la gente siempre quiere tener más. Y es cierto, hermanos. El problema de hoy es que la gente siempre quiere tener más. El mejor celular, el mejor carro, la mejor casa, el mejor vestido. Siempre buscando tener más. El hombre no busca solo sustento y abrigo. El hombre siempre quiere más. Mucha culpa, hermanos. Desgraciadamente, para los cristianos que aún siguen con ese pensamiento, que aún siguen con esa idea, la tienen los pastores y los predicadores. Mucha culpa la tienen ellos. Porque desgraciadamente, hermanos, el evangelio de la prosperidad, que insisto y les he comentado en otras ocasiones, la verdad mi evangelio es, al menos no un evangelio bíblico, ese evangelio, hermanos, solo alimenta la avaricia en el corazón de la gente. Los temas de esas personas siempre tienen que ver con el dinero. Nuestra alma, hermanos, siempre estará peleando con lo material. ¿Y cómo no? Vuelvo a repetir, si vivimos en un mundo materialista, entonces todo el tiempo, hermanos, según nosotros, todo el tiempo tenemos nosotros nuevas metas que alcanzar.
aún los cristianos. Nuevas metas que alcanzar. Todos los días tenemos nuevas cosas, hermanos, que quisiéramos tener. Todos los días tenemos nuevas aspiraciones, nuevos anhelos. Vuelvo a insistir, no es que sea malo, hermano. Lo malo es cuando esas cosas detienen la obra que Dios tiene para tu vida. Eso es lo malo. Cuando te desvía del propósito de Dios, cuando tú te alejas del propósito de Dios con tal de obtener más dinero. Debemos pues, hermanos, nosotros como hijos de Dios tener contentamiento. ¿Escuchaste bien? Contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Debemos aprender, hermanos, a vivir contentos con lo que Dios pone a nuestra mesa. Debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos. Algunos podrán decir, ay, hermano, no, hermano Heriberto, yo no puedo ser conformista. Yo no puedo ser conformista. Yo no quiero ser conformista. Oye, hermanos, esa palabra hace tanto daño porque la tenemos acostumbrada a lo que el mundo piensa, hermanos. A lo que el mundo cree de esa palabra. Y el mundo, hermanos, relaciona esa palabra con derrota. Con derrota. Mucha gente dice, no, es que los cristianos son conformistas. Mucha gente, hermanos, también dice, tú le puedes decir, no, la verdad, yo estoy bien. Yo estoy bien así como estoy. Pues es que lo que pasa es que eres bien conformista. A la gente no le agrada esa palabra, hermanos. A la gente no le agrada, pero no es que seamos conformistas. Es que debemos aprender contentamiento con lo que el Señor haya decidido darnos o no darnos. Ese es el detalle, hermanos. Porque la gente nunca aspira a las cosas de arriba. La gente, hermanos, nunca aspira a las cosas eternas. Lo malo es que muchos cristianos dejan de ver las cosas eternas por enrolarse en las cosas materiales. Y sucede, mis amados, lo que la palabra advierte en la misma carta a Timoteo. Vamos para allá. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Si quieres, subráyela, porque es importante tenerla ahí guardadita. Porque los cristianos quieren... No dice cristianos, ¿verdad que no? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren enriquecerse, agréguele ahí la palabra cristianos. Porque hay cristianos que quieren enriquecerse, y por querer enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchos cristianos, amados hermanos, empiezan a buscar otras cosas. Muchos cristianos pierden su enfoque real. Muchos desvían y se desvían de la fe por buscar cosas materiales. Porque al ser humano, hermanos, aquí viene otra parte importante del tema. Al ser humano le gusta y le encanta buscar. Al ser humano, hermanos, por su naturaleza, nomás le gusta andar buscando. Siempre andan en búsqueda de cosas nuevas. El ser humano vive en una constante búsqueda. Pero ¿qué debe buscar un cristiano, hermanos? ¿Qué es lo que un cristiano debe buscar? ¿Qué le conviene a un cristiano buscar? La palabra de Dios nos dice qué nos conviene buscar. Vámonos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto es para un cristiano, para un hijo de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué necesitas buscar? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Mire, hermano, Pablo está advirtiendo a la iglesia en Colosas.
En esos tiempos, al igual que hoy, hermano, habían entrado a la iglesia, falsos maestros. Esos falsos maestros no solo querían hacer menos a Jesús, sino que querían desviar a la iglesia en Colosas a las cosas materiales. Para ellos, hermanos, Cristo no era suficiente. Para ellos, las personas necesitaban cosas materiales. Pablo lanza esta advertencia a la iglesia y a la vez lanza una amonestación. Pablo pide, hermanos, que vuelvan su mirada. Pablo dice dónde debe estar la mirada de un cristiano, porque Pablo, si tú te fijas, el versículo con el que comenzamos, versículo 1, empieza con la palabra sí. La palabra sí. Esa palabra es una condicional, hermanos. Si realmente has nacido de nuevo, porque dice, si realmente, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si tú has nacido de nuevo, entonces tu visión debe ser clara. Tu visión debe estar bien establecida. Mira, hermano, tú y yo debemos tener una visión clara del mundo, lo que ofrece y lo que espera. Pero también tú y yo, ya como hijos de Dios, debemos tener una visión clara del reino de Dios. El cristiano, mis amados hermanos, debe de saber que está en el mundo, pero ya no es del mundo. Ah, caray. No quiere decir, mis amados hermanos, que ahora somos marcianos. No significa eso. Por si cuando tú dices, no, es que el mundo, y hay gente que te dice, ¿tú qué eres, marciano? No. Lo que quiere decir, hermanos, es que tú y yo, cuando dice que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, lo que quiere decir, lo que significa es que tú y yo ya no debemos perseguir ni tener los intereses que alguien que no conoce a Cristo tiene. Ahora tú y yo somos distintos, debemos ser distintos. Pero si tú, mi amado hermano, sigues persiguiendo las cosas materiales, déjame que te diga que entonces ahí está tu corazón. Porque Pablo está diciendo, buscad. La palabra buscad, hermanos, es la palabra griega seteo con Z, que significa ir decididamente por algo, llegar al fondo de un asunto, pero también, hermanos, es algo continuo. Entonces, si nos está diciendo, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad, tú tienes que ir decididamente, ya por las cosas de arriba. Ya, hermano, tú tienes que ir por las cosas espirituales. La prioridad de un cristiano debe ser buscar a Dios. Antes de buscar cualquier otra cosa, hermanos. Antes de buscar cualquier otra cosa, tú y yo debemos buscar a Dios. ¿Por qué digo esto? Si le pongo un coscorrón a alguien, agárrelo. Muchos buscan primero lo material y si tienen o si les sobra tiempo, siguen a Dios. Muchos buscan primero lo material y si tienen o si les sobra tiempo, escucho la predicación. Si puedo el miércoles la escucho. La buena es la de los domingos. No. Si me sobra tiempo, entre semana, pues está bien, pero el día del Señor es el domingo. No te confundas. No te confundas, mis hermanos. Muchos buscan primero lo material y si se les sobra tiempo, buscan a Dios. Es un error. Es un error, hermanos. Antes de la pandemia, hay quienes iban a la iglesia solo si no trabajaban. Hay quienes iban a la iglesia solo si tenían chance. Ahora, hermanos, vemos lo importante. La vida de un cristiano, hermanos, y en la vida de un cristiano debe haber un orden. Debe haber un orden. Cuando empezamos este ministerio, hermanos, cuando empezamos esta congregación, muchos, no nomás unos, muchos me decían, oye, hermano, sería bueno que también los miércoles hiciéramos reunión y activistas.
nada más para aparentar. Como ahora no estamos yendo a la iglesia y es por internet, pues de decir lo veo, no pasa nada. No, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles. Insisto, no porque lo hagamos para ustedes. Yo sé que los que predican, los que comparten la palabra, lo hacen para el Señor, pero es, hermanos, de verdad, es desalentador ver poco interés en las personas por alimentarse de lo espiritual. Es desalentador ver que no hay interés por aprender más del Señor, por estar preocupados por otra cosa. Insisto, si usted tiene tiempo, dedíquelo al Señor. Dedíquelo al Señor. Esfuércese, hermano. Esfuércese por aprender. Esfuércese por seguir creciendo, porque si no, las cosas materiales lo van a desviar. Lo van a desviar. Tu prioridad y la mía debe ser Dios. En esta tierra, mis hermanos, solo estamos de paso. Solo estamos de paso. Dice la Escritura, hermanos, que Abraham, un hombre riquísimo, un hombre con mucho dinero, moraba en tiendas. Aún siendo un hombre con mucho dinero, él vivía en esta tierra, hermanos, como extranjero. Él vivía como extranjero. Él sabía, hermanos, que solo iba de paso. Él buscaba más que solo cosas materiales. ¿Dónde dice, hermano Heriberto? Compruébemelo con la palabra. Que lo importante debe ser las cosas de arriba y no suplir mis necesidades aquí en la tierra. Depende de dónde esté tu corazón, mi hermano. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ve dónde estaba el corazón de Abraham. Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Y subráyalo, mi hermano, porque es importante. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Dios no nada más es el jefe, Dios construye. Dios hace las cosas. Dios hace todo, mis hermanos. Y eso sabía Abraham. Él sabía lo que le esperaba. Él comprendió también, hermanos, que en las tiendas no viviría por siempre. Lo sabemos, hermanos. Todos hemos ido a un día de campo y todos sabemos lo que es una casa de campaña. Una casa de campaña no tiene fundamentos. Tú llegas a donde decides colocar y entierras 4 postes en la tierra y se acabó. Porque sabes que es algo temporal. No se requiere de más. No es duradera, entonces no se requiere de más. Mucho menos es permanente. Una casa de campaña, mis amados, no tiene cimiento. Pero la mirada de Abraham no estaba en la tierra. Su fe estaba puesta en las cosas de arriba. Él sabía, mis hermanos, lo que tú y yo debemos de saber. Él sabía, mis amados hermanos, que le esperaba una ciudad celestial. Mira, hermano, yo espero y deseo y anhelo en mi corazón que te esté quedando bien claro este tema. Que te esté quedando bien claro dónde debe estar tu tesoro. Espero que esté quedando claro el mensaje de Dios, hermanos, porque Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el pastor Chuy Olivares, él sabía que le esperaba una ciudad con fundamento y cimientos eternos, que nada la podía destruir. Eso es lo que le espera a un cristiano, mis hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar. Eso es lo que tú y yo debemos desear. Nada, hermanos, nada que ver con este mundo pasajero y momentáneo. Lo he mencionado otras veces y ahorita te lo voy a volver a decir. No entiendo cómo puede haber cristianos que le temen a la muerte. Definitivamente, hermanos, no han comprendido a dónde van. El cristiano tiene que comprender esto. Dios te puede bendecir materialmente, pero eso no debe limitar, hermano, o que tú anheles este mundo. Usted debe tener sus intereses en el cielo. Lo material es temporal. Algún día, mis hermanos, se va a acabar. Algún día se va a terminar. Este cuerpo que tenemos tú y yo, hermano, es finito. Es decir, tiene un fin.
Lo que Dios nos dé aquí, debemos disfrutarlo ciertamente. Dios nos ha dado, hermanos, las cosas para que las disfrutemos, pero no para afanarnos. Menos para perder de vista la visión que debemos tener de lo espiritual. Ahora bien, mis amados hermanos, si Dios te ha dado bienestar, si Dios ha permitido, mi hermano, que tú tengas en este mundo cosas materiales, bienestar económico, bienestar material, no te lo quedes solo, mi hermano. No te lo quedes, compártelo. Compártelo. ¿Y para qué? Para que no se genere en ti, hermano, avaricia. Algo que mucha gente siempre está buscando en esta tierra es almacenar. La avaricia, hermanos, es común en nuestros días. Y lo vemos, hermanos, todos los días. Vuelvo a la pandemia, vuelvo al COVID. Cuando empezó, hermanos, las tiendas llenas y gente llevándose montones y montones de papeles sanitario, hermano. Montones y montones de alimentos, agua, dejando a otros sin la oportunidad de tomar, porque ellos tenían dinero, ellos tenían la capacidad. Yo agarro todo, los demás no me importan. Guardaban y almacenaban. Y yo les pregunto, ¿y qué bueno, hermanos? ¿Por qué? Porque ahí lo tienen todo almacenado. Y muchas cosas ya se les echaron a perder. Esto siempre ha sucedido. No es nada nuevo. Y es lo que Cristo va a enseñar. Mateo 6:19. Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Cristo, hermanos, sabía que es un problema del ser humano. Dios Padre, hermanos, también lo sabe. Lógicamente lo sabe. Tanto, hermanos, que existen, escuche bien este dato, existen alrededor de 500 versículos en la Biblia que enseñan sobre la oración. Pero existen 2350 versículos aproximadamente que enseñan de los bienes materiales. Entonces, el tema de los bienes materiales es viejo, mis amados hermanos. Cristo continúa hablando a creyentes. Ya lo hemos visto. Cristo continúa hablando a creyentes. Gente que ahora ha nacido de nuevo. Una persona, mis amados, que no es nacido de nuevo, nunca entendería este mensaje. Simplemente una persona que no ha nacido de nuevo, ni siquiera le interesaría este mensaje. Cristo comienza con algo importante. Una vez más, el Señor da en el clavo con lo que quiere enseñar. El Señor comienza, como hemos visto, con una prohibición. Dice de la siguiente manera: no hagáis tesoros en la tierra. En los tiempos de Jesús, mis amados hermanos, se acostumbraba a acumular riquezas de 3 maneras diferentes. Una de ellas era con ropas finas. Otra era con granos. Y la tercera era con el oro. Era con el oro. Esos productos eran fácilmente corrompibles. Ejemplo, las telas, las ropas finas, eran muy frecuentemente atacados por la polilla. En el caso de los granos, hermanos, como en aquellos entonces había muchas sequías o tiempos de sequía, se acostumbraba mucho que el que guardaba tenía para comer, pero no solo eso, sino que había guardado en graneros y podía vender la mercancía o el grano muy cara, más cara de lo normal. Sin embargo, en ocasiones los graneros eran invadidos por ratas y se comían todo lo almacenado, hermanos. De tal manera que cuando el granjero abría las puertas del granero, lo que salía literalmente eran puras ratas. Entonces, la persona pensaba no solo en él, sino en hacer negocio. Pero ese negocio, hermanos, podía hacerlo muy rico, pero a la vez podía llevarlo a la quiebra si era atacado por los roedores que les digo. No era una garantía, hermanos, porque las plagas los podrían dejar en la ruina. Tampoco era nada seguro, hermanos.
Porque como les enseño, algunos guardaban el oro. La costumbre era enterrarlo o guardarlos dentro de la casa. Ahí todavía no había tantos bancos como hoy. Entonces lo enterraban o lo guardaban en la casa. Pero como las casas, hermanos, normalmente eran de adobe, eran muy fáciles de demoler. Las personas se fijaban dónde enterraban o escondían el oro y lo robaban más tarde. Era muy fácil de perder las cosas materiales. Cristo, hermanos, está diciendo que todo esto puede ser efímero, que todo esto puede ser volátil o que definitivamente todo esto puede ser temporal. Cristo les está diciendo, hermanos, que esos tesoros, aunque son válidos, no dan ni ofrecen seguridad. Pero no solo eso, el Señor está advirtiendo que por más seguros que puedan parecer, pueden perderse. El Señor habla del orín. Ese orín, hermanos, era una capa de color rojizo que se formaba en la superficie del hierro. Ese orín causa oxidación. Por lo mismo, causa que se vaya desvaneciendo. Todo se corrompe. Todo se corrompe. Está señalando el Señor. Dice una frase que leí esta semana y me gustó mucho. Nadie puede destruir el hierro, pero su propio óxido sí. Del mismo modo, nadie puede destruir a una persona, pero su propio pensamiento sí. Hoy sucede lo mismo, hermanos. El pensar en cosas materiales y descuidar las cosas espirituales te puede llevar y te puede desviar. Nuestros ojos en ocasiones se pierden en cosas volátiles, en cosas, hermanos, que son inconvenientes, en cosas, mis hermanos, que son muy inseguras, que no van a durar. Eso, mis hermanos, genera en un cristiano que pierda su objetivo. Tu objetivo y el mío, mi hermano, debe ser en las cosas celestiales. Cristo está enseñando lo que no debemos hacer. Pero ahora, cuando ya dice lo que no debemos hacer, ahora Cristo dice lo que sí debemos hacer. El pastor Núñez dice, debemos saber lo conveniente del mundo y lo poco confiable que son las riquezas en este mundo, con las cosas que Dios nos ofrece. Fíjate, Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor sabía que los ladrones se llevaban el oro. El Señor sabía que las plagas se llevaban los granos. El Señor sabía que la polilla desaparecía las telas finas. Y el Señor ahora está diciendo que debemos hacer tesoros en el cielo. Oye, hermano Heriberto, ¿y cómo hago eso? Ayudando a los que te rodean, hermano. Compartiendo con los que te rodean lo que tú tienes. Unos podrán decir, ay, eso me gana puntos con Dios. Ay, eso me servirá para mi salvación. No te confundas, mi hermano. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Pero haciendo esto, mostrará a Dios en ti. Ojo con lo que te voy a decir y termino con esto. No es una opción para un hijo de Dios compartir. No es una opción para un hijo de Dios, si quieres o no quieres. Es una orden, mis amados hermanos. Es una orden de Dios. Fundamentémoslo con la Escritura. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Escucha, mi hermano.
Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque ello te bendecirá. Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Aquí viene lo importante. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano. Hijo, que a todo dar, nomás a mi hermano. No. A tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es una orden. Yo te mando, dice el Señor. Pero no solo a tu hermano, sino para todos. Aplica para tu persona y para la mía. Dice Dago normalmente, y me gusta cuando dice eso, dice, y yo me apunto primero. Tú primero, mi hermano. Yo primero. Aplica, mis hermanos, para los hijos de Dios. Aplica para ti y para mí. Sin que nuestro pensamiento, como dice la Escritura, sea perverso. Sin que nuestro pensamiento sea avaricioso. Hermano, deja ya solo de pensar en ti. Deja ya de hacerlo. Que no te duela, mi hermano, en tu corazón ayudar. Que no te duela dar, que no te duela compartir, que no te duela, mi hermano, repartir. Dios te bendecirá por eso. Dios te bendecirá por eso. Así lo dice la Escritura. Así está escrito, mi hermano. Abre tu mano con libertad. Ayuda al que está cerca de ti, mi hermano. Pon tu mente y tu corazón en las cosas del cielo. Dice la palabra, y con esto terminamos. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Mateo 6:21. Dice el pastor John MacArthur, nuestro verdadero tesoro está en el cielo, no en este mundo que está pasando. La recompensa que nos aguarda es vida eterna, vida sin corrupción ni contaminación, una gloria que no se desvanecerá. ¿Dónde está tu tesoro, mi amado hermano? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde tienes puesto tu afán, hermano mío? Si todavía te la vives pensando en aumentar tus bienes, en aumentar tus riquezas, en aumentar tu forma de vida, quiero que sepas que entonces tu tesoro aún está en la tierra. Nunca tendrás suficiente, de una vez te lo advierto. Nunca tendrás suficiente. Busquemos, mis amados hermanos, nuestros tesoros en el cielo, para que ahora su corazón esté en las cosas del cielo. Que su corazón, hermano, esté en lo que Cristo enseña. Eso es lo que el Señor quería transmitir. Eso es lo que el Señor quería enseñar. No busques, mi amado hermano, acumular cosas en la tierra. Créamelo. Cuando usted se muera, todo se va a quedar aquí. Pero también debe saber, cuando usted se muera, los tesoros que usted haya acumulado en el cielo, ahí estarán. Ahí estarán. Algún día, mi hermano, llegará la recompensa a ti y a mí. Algún día el Señor nos dirá, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. A una morada eterna, mis amados hermanos. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Espero este tema haya quedado claro y que tú, mi hermano, busques hacer tesoros en el cielo.